Tenemos al señor Josué Toledo del otro lado. ¿Cómo estás, Josué? Hace unos minutos nada más estábamos hablando con él. Sí. Había otro muchacho también en línea que salió. Le quiero decir a todos quienes que quieran entrar, en el comentario fijado del chat en vivo se encuentra el enlace para poder entrar. Hermanos evangélicos, entren a conversar, ya sea que estás en YouTube, ya sea que estés en Facebook, tenés el enlace en el comentario fijado del chat en vivo. Es solamente entrar ahí y ya está, y lo que sí, tener un poquito de paciencia, pero vas a ser atendido, quédate tranquilo. Así que invito al hermano anterior, que no recuerdo cómo se llamaba, que salió, que pueda volver a entrar. Josué, nuevamente por acá, Dios te bendiga, hermano. No sé si en alguna oportunidad has hablado con el padre Raúl. No. No, es primera vez. Un gusto, sacerdote Raúl. Buenos días. Buenas, Josué. Padre Raúl, Josué es adventista, un chico que hace días venimos charlando muy buena onda, independientemente de las diferencias que podamos llegar a tener. La verdad que alguien muy agradable, así que, bueno, Josué, lo tenés al padre Raúl, hacer el comentario, pregunta, inquietud, objeción, lo que vos consideres, siempre y cuando, como siempre hacemos, bajo el marco del respeto. Claro que sí. No sé si podríamos ver o leer Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7, Marcos capítulo 7, ¿algún verso en particular? Los primeros. Mientras tanto, digamos, para introducir la pregunta que le quiero hacer al sacerdote, pues históricamente la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel, cuando en los días de Jesús, pues tenía establecido un magisterio, ¿verdad? Yo lo entiendo así, que era el Sanedrín o los maestros de la ley, que eran los que, en teoría, eran los que más conocían de la palabra de Dios y eran los que enseñaban al pueblo. Había una tradición y estaba la palabra de Dios. Pero entonces, en Marcos 7, de los versículos del 5 en adelante, no sé si lo podemos leer todo o lo parafraseamos. Te lo leo si querés, lo leo. Sí. Rápidamente, dice Marcos capítulo 7, verso 5 en adelante. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Hasta ahí o continuó? Adelante, unos 3 versículos más, por favor. Bueno, está bien. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Sí, hasta ahí, hermano Santi, muchas gracias. Bien, no, por favor. Okay. Mi pregunta es la siguiente. En el tiempo de Jesús estaba el Sanedrín, estaba la tradición que vemos que es transmitida, y tengo entendido que la tradición, ellos alegaban que estaba basada en la misma escritura, porque era un desarrollo adicional que ellos intentaban hacer, tal vez mejorando o agregando normas que Jesús mismo les viene a decir que no estaban en la palabra, y él viene y condena que la tradición esté sobre la palabra y refiere al pueblo y a los mismos maestros de la ley a la palabra de Dios, haciendo a un lado la tradición. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué diferencia hay entre la tradición de los judíos, que también estaba basada en la Biblia, y la tradición que la Iglesia Católica enseña y transmite, y que vemos que Jesús vino y hace a un lado a esa tradición? ¿Por qué la tradición de los judíos no es la correcta y la tradición que se transmite en la Iglesia Católica sí? Porque nosotros no transmitimos unas normas en la tradición. Nosotros en la tradición transmitimos la fe. Transmitimos lo que los apóstoles nos legaron porque lo enseñó Cristo. Es decir, yo no transmito un conjunto de normas. Por ejemplo, ¿por qué la Iglesia, el libro de la Didache,
que contiene normas litúrgicas no entró en el canon, porque no convenía transmitir como palabra de Dios normas, sino el mensaje de Cristo. Y eso es a lo que nosotros llamamos tradición. Y cada una de las cosas que hace la Iglesia Católica se puede rastrear en esa tradición a raíz de la Escritura y a raíz de ese magisterio. Es decir, no es lo mismo sacar 613 preceptos y llevarlos a la enésima potencia que transmitirte que Jesucristo es el Señor, que nació de virgen, que dejó 7 sacramentos, que dejó una jerarquía. No es lo mismo una tradición de normas o una tradición de mandatos que además se fueron tergiversando con el tiempo, que algo que se puede rastrear con el tiempo y que en la tradición de la Iglesia, cuando surgen dudas, se convoca a concilio o se convoca a la Comisión Teológica Internacional y se pone a ver qué es lo que vivía la Iglesia en tiempos de los apóstoles, qué es lo que vivía la Iglesia según los primeros tiempos, y a la luz de cómo lo recibió la Iglesia, lo hemos ido nosotros viviendo. ¿Qué fue el Concilio de Trento? ¿Qué fue el Concilio de Nicea? ¿Qué fue el Concilio Vaticano I o II? Pues fue cuidado, aquí hay dudas en esto. Vamos a ver qué pasaba en la Iglesia en los tiempos de los apóstoles. Y eso es lo que es la tradición para nosotros. Tú, Josué, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, sacerdote. ¿Usted está casado? ¿Usted ha contraído matrimonio? Sí. Vale. ¿Usted está aferrado a las tradiciones tal cual lo dice la Sagrada Escritura, verdad? ¿Por tradiciones a qué se refiere, perdón? A lo que ponga en la Biblia es palabra de Dios y usted lo cree tal cual esté en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Sí, usted, correcto. según porque no sé si usted es adventista 1.0, es decir, de William Miller, o 2.0 de Ellen White. Entonces, ¿de los primeros o de los segundos? De los segundos. De los de Ellen White. Entonces, usted entenderá que si está en la Biblia y es un precepto, igual que lo del sábado, usted lo cumple, ¿verdad? Depende, porque en la Biblia... No, depende, no. O los cumple todo o no cumple ninguno, porque dice la Escritura que quien falte a un solo precepto de la ley es reo de todos. ¿Puedo ¿Usted cumple algo? todas las leyes o no cumple todas las leyes? Sí, sí. Vale, ¿puede usted leer Éxodo 20:17? Y de paso me enseña el contrato de propiedad de su esposa. No, yo no me río. Es una norma. La mujer es propiedad del varón. ¿Me puede enseñar su contrato de propiedad? ¿Cómo se la compró a su marido, a su padre? No. Pues entonces, fin de la discusión. ¿Pero en dónde dice eso la Biblia? En Éxodo 20:17. La mujer es propiedad del hombre. Y si es propiedad, la ha tenido que comprar. Éxodo 20:17, según la Reina Valera 1960, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa. Es decir, es una propiedad, ¿no? No, yo no lo veo así. ¿No? Entonces, con el asno también tienes una relación, con el buey, con tu prójimo. No. En fin. Solo le puedo aclarar por qué le contesté depende, para que no caiga en malas interpretaciones. Adelante, adelante. Ok. En el Antiguo Testamento habían normas establecidas como decretos. En la actualidad sabemos que un decreto es una ley temporal que a nivel de los países llega a ser de rango constitucional, pero tiene... ¿Pero por qué compara las leyes del Antiguo Testamento con las de ahora? No. Antes es antes y ahora es ahora. De hecho, el decreto de Ciro no es temporal. Libera a los judíos que vayan a Jerusalén a reconstruir el templo. Y luego no dice, ahora lo revoco y que vuelvan. Ahora que ya me lo han reconstruido y me lo han llenado de oro, que vuelvan. No. Perdona. La ley del Señor es perpetua. La ley del Señor es estable. La ley del Señor es fiel. Y Cristo viene a revelar la plenitud de esa ley que se había corrompido. ¿Usted cree en Cristo o está en el Antiguo Testamento? No, yo creo en Cristo. Entonces, ¿por qué va a las leyes del Antiguo Testamento si la ley mata y la vida en Cristo, que es la gracia, libera de la ley?
Porque ¿Por en el qué va Antiguo usted a buscar las leyes del Antiguo Testamento que han sido abolidas con la muerte de Cristo cuando expiró y se rasgó el velo del templo en dos? ¿Por qué usted sigue creyendo en la ley y no en la gracia? No, lo que sucede es que, volvemos, los decretos, un ejemplo de decretos era el sacrificio de corderos. Dios estableció el sacrificio de corderos y era imperativo cumplir con el sacrificio de corderos durante un periodo más o menos de 1500 años para obtener el perdón. Es cierto, el perdón lo daba Dios, pero había un decreto temporal mientras llegaba la realidad que fue Jesús, en el cual si un pecador quería obtener el perdón de pecados, tenía que apropiarse del sacrificio que hacía el sacerdote a las 9 y a las 3 de la tarde, o bien llevar él su propio sacrificio y llegar al santuario, confesar el pecado, sacrificar el cordero y que todo el Sí, pero es que no proceso sé del dónde santuario quieres lo llegar hiciera. con esto. Es que no sé dónde quieres llegar con esto, porque Precisamente es que que mi habían... sacrificio es Cristo. No Correcto. necesito más sacrificio. Sí, es correcto. Lo que le estoy ejemplificando es que Entonces, habían decretos temporales. Ellen White, cuando tuvo su primera visión allá por diciembre de 1844 y luego escribió 40 libros, esos libros, ¿cómo los vemos? ¿Eso es tradición o tradicional? ¿Eso es de cumplimiento, como por ejemplo el libro El conflicto de los siglos, que lo tenéis casi equiparado al mismo nivel que la Biblia? ¿O no es, o los podemos quemar y solo con la Biblia nos bastaría? Solo Las con la Biblia nos enseñanzas. bastaría. Entonces, ¿por qué tenéis 40 libros por ahí de Ellen White como si fueran palabra de Dios, al mismo nivel? ¿Por qué tenéis a Ellen White como infalible desde su primera visión con 17 años? Porque a través de todos los escritos de ella vemos una ampliación y una explicación de la Biblia. Entonces ella misma dice, ¿Me puedes mostrar, ella misma no, me puedes mostrar en la Biblia donde dice que 19 siglos después vendría una nueva profeta llamada Ellen White que nos diría la plenitud de la salvación? ¿Me lo no puedes lo mostrar dice, solo con la Biblia? no Pues la entonces no le menciona ella creo. Pues entonces no específicamente, le creo. pero en ¿Dónde? Joel dice que Joel van a es haber Antiguo siempre, Testamento. pero está profetizado que A en Cristo. los Está días, profetizando a Cristo. en los últimos días van a haber visiones, vuestros hijos profetizarán eso, lo dicen los Sí, apóstoles en el claro. Nuevo Testamento, y que Por uno de supuesto. los No, no, cumplimientos no, no, fue no. el Lo que Pentecostés. dice cuidado. Lo que dice en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, porque no es la primera vez que me lo aducís, es cuando San Pedro está hablando el día de Pentecostés y ¿Correcto? hace alusión a ese texto. Y Sí, eso correcto. está sucediendo En ese ahora. momento. Ahora, ahí. Está sucediendo ahí, no 19 siglos después. No ahora con Helen White. Está sucediendo aquí. Aquello que anunció Josué y que Cristo nos reveló, sucede ahora con la venida del Espíritu Santo. Ahora. Ujú. No cuando, cuando en diciembre de 1844 Helen White resultó que tuvo su primera visión. No. Eso no. Además, ¿por qué de Helen White y no de William Miller? Pregunto. Guillermo Miller fue el que inició el movimiento del adventismo. Empezó a predicar la segunda venida. ¿Y por qué William Miller no bautista y sí adventista? Es decir, ¿no ves que estáis viniendo de que cuando la tradición no me ha convenido, he roto y he montado la mía? Cuando no me ha convenido, he roto y he puesto la mía, como William Miller se sale de la iglesia bautista y monta el adventismo, y Ellen White, como no la dejan ser profeta, porque la mujer ha de callar en la asamblea y no está para enseñar, se sale también y escribe sus 40 libros. ¿No te das cuenta que tú dices de la tradición de la Iglesia Católica y vosotros, cuando no ha interesado, se ha roto, se ha hecho una nueva, se ha roto, se ha hecho una nueva, se ha roto y se ha hecho una nueva y así sucesivamente? ¿No te das cuenta? Sí, pero yo las veces que he hablado con el hermano Santi ha sido con la Biblia y no me apoyo en lo que X o Y persona ha dicho, sino que yo simplemente me baso en Josué, perdón, simplemente porque quedé medio colgado con una afirmación que hiciste, hermano. Sí. ¿Me pareció a mí o dijiste que para vos Helen White es infalible? Sí, lo dijo. No, yo lo que dije era que el sacerdote preguntó algo así como que si era necesario Ellen White. Yo le dije que no.
No, dije, No. En otro vosotros momento, consideráis a quizás. Ellen White como infalible e inspirada por Dios. Y me Como dijiste, inspirada, no. que sí. Sí, lo que pasa es que inspirada, sí. Inspirada, sí. E infalible dije. Y dijiste que Ok. sí. Pero ponele, a ver, simplemente para entenderte, porque uno puede quizás en un diálogo, en la dinámica del diálogo, cometer un error y decir algo que no quiso, que no tuvo intención. Te pregunto nuevamente, Josué, para vos como adventista, ¿Ellen White es infalible? Los escritos, sí. Como persona, no. Ok, los escritos de Ellen White son infalibles. Sí. Por ende, al ser infalible, deben estar a la altura de la escritura. Sí, eso es lo que yo creo. Ok, me llama poderosamente la atención porque... Es lo que yo decía. Claro, o sea, es como que vos primero entraste a charlar conmigo el tema de la sola escritura. Vos, si yo no me equivoco, querías defender el caso de la sola escritura. Sí, correcto. Pero vos no sos sola escritura, porque creés que los escritos de Ellen White son infalibles. Sí, lo que sucede, ¿puedo explicarlo cómo lo veo yo? Sí, porque de verdad no estoy buscando el momento turn down for what. Es que te estoy tratando de entender, pero me parece que quizás esto no te pusiste a pensar vos, porque vos entraste a defender el caso de la sola escritura. La sola escritura sostiene que solamente la Biblia es autoridad infalible, pero vos creés que los escritos de Ellen White también son infalibles. Por ende, vos no sos sola escritura. Sí, lo que sucede es que leyendo todo lo que ella escribe y lo que ella dice de sí misma, ella lo único que hace es tomar un versículo y ampliar o explicarlo. O sea, Ella su no interpretación es infalible. Si lo quiero ver así, sí. ¿Pero no te estás dando cuenta de lo que está pasando? Claro. Lo que pasa sí es que podría decirse, entonces usted quite la Biblia y use solo Elena White. Pero No hemos dicho eso. Lo que te estoy diciendo es que vos crees en una autoridad fuera de la Biblia, infalible, que interpreta infaliblemente la Biblia. Que no eres sola escritura. ¿No te estás dando cuenta de ese punto? No sos sola escritura. Eres escritura y Ellen White como autoridad interpretadora de la Sagrada Escritura. Ya, yo reivindico la Biblia. Igual como les he dicho, si me dicen que necesito a Elena White para la Biblia o para lo que yo creo, no. Pero es que si Ellen White es infalible, vos no podés interpretar la Biblia de una manera distinta a Ellen White. Vos necesitas, aunque no lo quieras reconocer, vos necesitas a Ellen White para interpretar la Biblia, porque Ellen White es intérprete infalible de la Biblia para vos. Sí, pero me enseña a que la Biblia es su propio intérprete. ¿Cómo? No, porque la intérprete es Ellen White. No, para mí la Biblia. No, vos acabás de decir que Ellen White, los escritos de Ellen White, interpretando la Biblia son infalibles. Entonces, la Biblia no es su propio intérprete. Hay un intérprete infalible de la Biblia. ¿Quién es para vos? Ellen White. La Biblia. Para mí es la Biblia. Mira, esta pregunta es simplemente de verdad. No estoy buscando un momento turn down for one ni nada. Quiero que vos te des cuenta por vos mismo. Suponete lo siguiente. Suponete que vos agarrás la Biblia, la abrís y la lees e interpretás algo contrario a lo que enseña Ellen White. ¿Quién está equivocado? ¿Vos sos Ellen White? ¿Otra vez, perdón? Suponete que vos abrís la Biblia y lees algo, cualquier tema, ¿no? Lees algo. Pero llegás, vos, yendo a la Biblia, llegás a una conclusión opuesta, radicalmente opuesta a lo que enseña Ellen White. ¿Quién tiene razón? ¿Vos o Ellen White? Habría que ver todos los textos relacionados bíblicamente. Suponete, independientemente, suponete que vos analizaste todos los textos, fuiste a la fuente, la gramática, los idiomas originales, todo, y llegás honestamente, en una búsqueda honesta, como creo que vos estás en una búsqueda honesta, ponele de que vos llegás a una conclusión, a una interpretación opuesta a lo que enseña Ellen White. ¿Quién está equivocado? ¿Vos o Ellen White? Si yo estoy basado en la Biblia, es Ellen White. ¿Pero Ellen White no era infalible? Sí, pero ese es un caso hipotético. No se ha dado ninguno en el cual se demuestre eso.
Bueno, técnicamente yo sí creo que se han dado y es sí que se cuando han los dado. adventistas abandonan el adventismo y se hacen católicos. Pero acá es en donde está el punto que honestamente digo, hermano, igual que con lo que estábamos hablando el sábado, a mí se me hace, te lo digo con amor de hermano aunque no te conozco, a mí se me hace que lo que está haciendo Dios en este momento es golpeando la puerta de tu corazón diciéndote, date cuenta, hermano. Porque de verdad, mi intención no es confrontarte, no es sacar clip, ¿no? Es simplemente que vos por dentro vos te des cuenta de que Dios te está diciendo, date cuenta que lo que vos estás sosteniendo no tiene sentido, hermanazo. Y yo de verdad no te conozco, capaz que sos de lo peor, la verdad es que no sé. Me pareces una persona súper honesta y que está en una búsqueda honesta. Por eso es que me preocupa tanto esto de que te des cuenta la gran contradicción que estás sosteniendo. ¿Le puedo comentar algo? Sí, cómo no, hermano. Usted hace, creo que fue el año pasado, entrevistó a un empresario español, que veo que los argentinos tienen peso en cuanto al libertarianismo y España en cuanto a la defensa de Dios. A un Entrevistó a un empresario empresario español que hizo un libro que se llama Evidencias científicas que demuestran la existencia de Dios. ¿Usted se recuerda? Sí, me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama, es un hombre alto, calvo. Sí, me acuerdo. No me Correcto. acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo, sí. Sí, correcto. Ahorita no me recuerdo el nombre también. Bueno, él en su libro demuestra científicamente que Dios existe, con citas de científicos que han estudiado y que llegan a la conclusión de que todo lo que está ahí demuestra de que Dios existe. Yo utilizo ese libro y lo he repartido con todas mis personas conocidas, creyentes y no creyentes, y les digo, miren, esto es verdad, esto confirma que Dios existe. Yo considero que esa evidencia es infalible porque no se puede demostrar lo contrario. Científicamente ver el ADN, el enfriamiento del universo, las leyes de la termodinámica, la química, todo eso nadie puede decir que no es cierto porque está ahí, es verdad, es infalible. Entonces bueno, ahí desde mi humilde punto de vista creo que estás haciendo una falsa analogía. No. Porque la ciencia por sí misma no es infalible, porque la ciencia, o sea, hay un científico que interpreta los datos que proporciona la ciencia. ¿Sí? Y los hombres no son infalibles. Por ende, los mismos científicos van a decirte, independientemente a que esa clase de descubrimientos favorecen nuestra cosmovisión, nuestra postura, bueno, podés decir que la ciencia como tal o una conclusión científica en una determinada disciplina sea infalible porque desconocés si el día de mañana te pueden llegar nuevos datos que te permitan a vos chequear la hipótesis que tenés, teorías y demás. Pero, perdón, no quiero acaparar el diálogo. Gracias, tenemos más de 3.000 personas en vivo, les mando un abrazo enorme. Padre, sí, dígame. No, lo que te quería decir, Josué, es eso, que no podemos caer en un cientificismo, porque entonces abandonaríamos a Dios por las pruebas científicas. El autor, si no me equivoco, es José Carlos González Hurtado, el autor del libro. Él mismo. Lo puse ahí en el chat. Católico. Porque fui a buscarlo. Y ahora, ese mismo libro, ¿tú cuántos crees que no estarán buscando el rebatir esos argumentos científicos? Obviamente. Y lógicamente, lógicamente. ¿Y sabes por qué? Porque la ciencia está siempre en constante evolución. No creemos que, por ejemplo, los gusanos en un cadáver aparezcan por generación espontánea. La teoría era la generación espontánea. Cuando vino alguien y mostró que no, que se hace por la putrefacción del cuerpo y por las bacterias, pues va y resulta que la teoría de la generación espontánea se va a la basura. Claro. Igual que la herencia genética, hasta que no llega Mendel y nos cuenta, franciscano, cómo va surgiendo la herencia genética de los padres a los hijos y a los nietos, resulta que las teorías anteriores se van a la basura, porque incluso, y no hay que irse muy lejos, si leyeras a Mircea Eliade, un gran filósofo de la religión, que ha estudiado todas las religiones, no es católico, no es cristiano, Mircea Eliade, creo que además ya falleció, te cuenta hasta cómo en la católica España y también en muchos otros lugares, y no tienen por qué ser cristianos, el labrador realizaba el acto sexual con la tierra para que fecundara la tierra, para que tuviera buenas cosechas. Hacía un agujerito en tierra y hacía sus cosas. O sea... Qué raro, qué extraño. Pues eso hay gente que lo ha llegado a hacer.
creyendo que iba a hacer gran culto y gran cosecha en la tierra. Es decir, hasta que se da cuenta de que no, caballero, cuando llega la revolución industrial y luego la revolución anterior de los frailes, la revolución agrícola, la revolución de Cluny y de los monjes benedictinos en Francia, y se va extendiendo a todos los lugares, todas esas barbaridades que se hacían se van desechando. Es decir, la prueba científica es un punto más, pero llamado siempre a tumbar, a rebatir, a hundir, a poner en crisis, para encontrar siempre la verdad. Eso puede ser un punto de arranque, que por medio de la ciencia uno puede llegar a Dios. De hecho, hay un mismo salmo, que si no me equivoco es el 19, lo dice: el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Es decir, por la misma contemplación de la naturaleza, la filosofía de la naturaleza, Pico de Mirándola, uno puede llegar a conocer a Dios. ¿Pero es el único camino? No. Pero según tu camino, Josué, para llegar a Dios necesitas la Biblia y la recta interpretación de esa Biblia dada por Ellen White. Ese es el problema, que la ciencia se le puede pegar 4 tiros y hundirla y encontrar una teoría mejor o incluso contraria, y en cambio a Ellen White no se la puede rebatir porque es infalible en su interpretación de la Biblia. Entonces, si Santi, pongamos que es, perdón, Santi, vas a cambiar de rol total, es Ellen White y me dice que el sol es azul y yo, viendo al sol, veo que no es azul, ¿a quién tú, Josué, como adventista le vas a hacer caso? ¿A Santi, que dice que el sol es azul y es Ellen White? ¿O a mí, que te digo que la evidencia dice que es de otro color? No, siempre Vas a hacer caso a Ellen White, porque Ellen White es infalible en la interpretación de la Biblia. Ese es el problema. Eso es lo que Santi te está queriendo decir, que no eres sola escritura, sino que para poder tú interpretar la Sagrada Escritura te estás basando en lo que vosotros acusáis a los católicos de tener un catecismo. En tu caso, ese catecismo se llaman 40 libros de Ellen White, y entre ellos el conflicto de los siglos. ¿Verdad? Que tienes ese libro de cabecera con la Biblia y con las enseñanzas que os dan en el culto. El conflicto de los siglos. Sí, es un libro importante para nosotros, pero el punto es que si nos basamos únicamente en la Biblia. Cuando comparto con el hermano Santi, creo que no he mencionado nada de lo que ella dice. Pero por eso yo quería hacerte dar cuenta de que no eres sola escritura, de que no sigues a la sola escritura. Yo quería hacerte darte cuenta que tú estabas queriéndome decir por qué tengo que seguir las tradiciones católicas o cristianas y no las tradiciones del pueblo de Israel, cuando tú estás siguiendo las tradiciones impuestas por una mujer llamada Ellen White, que esas sí que no son bíblicas. En cambio, tú, como te decía, si recorres hacia atrás todas las normas, vivencias, sacramentos, jerarquía, enseñanzas de la Iglesia, magisterialmente hablando, no las que yo te diga, sino las que enseña la Iglesia y están como dogma de fe, que hay que creerlas. Tú te vas hacia atrás y están todas bíblica, histórica y magisterialmente sustentadas en la Escritura y en cómo vivieron los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. En cambio, tú, hasta que no llegaron 19 siglos después, en diciembre de 1844, no llega Ellen White, no tenéis una correcta interpretación de la Escritura. Entonces, ¿qué hacemos con todos los demás que creyeron en Cristo antes y que no tienen la buena interpretación de la Biblia, como según tú sí la tienes gracias a Ellen White? ¿Qué hacemos con esos que 19 siglos atrás no tuvieron la buena interpretación de la Escritura según Ellen White y tuvimos, y a día de hoy, según ella, tenemos una mala interpretación de la Escritura? ¿Se han malogrado? ¿Se han ido al infierno? No. Dios no les asistió de ninguna manera. ¿Qué pasó ahí? ¿Consintió Dios? Entonces Dios mintió y no asistió a su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Esperó 1844 años a que naciera Ellen White. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que no estás siendo solo la Escritura, que alguien no está siendo honesto contigo, hermano. Alguien te está robando
la libertad de interpretar como Dios manda las escrituras en su iglesia. ¿Me entiendes dónde quiero llegar, Josué? Sí, sí. Ya está. No, yo es que no quiero hacer polémica tampoco en ese sentido. Sí, lo que sucede es que el principio de sola escritura nos dice que la Biblia es la última norma de fe y conducta. Entonces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué es última norma de fe y conducta? ¿Por qué? Porque sola escritura lo que sostiene es que la escritura es la única autoridad infalible. El problema es que vos no crees eso, aunque todavía quizás no te estás dando cuenta, no crees eso, porque además vos crees que Ellen White es infalible. Por ende, según esa definición, vos no estarías entrando dentro de lo que es la sola escritura. Sí, lo que sucede es que, vamos a ver, la sola escritura permite el uso de la historia, permite el uso de la ciencia y permite el uso de otras fuentes que no estén contrarias a la Biblia. Elena White no es inspirada o infalible como ustedes dicen, porque sí, sin explicación. De la misma Pero forma más allá de la explicación que vos le proporciones al por qué que crees que Ellen White es infalible, más allá de la explicación. Acá la cuestión es que vos crees, independientemente de cuál sea la razón, vos crees que hay algo o alguien aparte de la escritura que es infalible. Ya por creer en eso, ya no sos sola escritura, porque el sola escritura cree que solo la escritura es infalible. Vos no crees eso. Vos crees que aparte de la escritura hay alguien fuera de la escritura que también es infalible. Por ejemplo, ¿se entiende? Les doy un ejemplo. Yo considero que las personas que hicieron la recopilación del canon del Antiguo y el Nuevo Testamento lo hicieron de forma correcta y su actuar fue infalible porque fue guiado por Dios. ¿Y cuántos libros tienes? 66. ¿Y por qué no les haces caso si son 73? Porque ya no son infalibles para ti. Sí, le digo por qué. No les crees. Si son infalibles, tienes que tener 73 libros. En el Nuevo Testamento hay más de 1000 referencias al Antiguo y no hay ninguna referencia a los libros apócrifos. Y por lo que he investigado, sí que los hay, sí los hasta hay. 1800... Si me mandas un correo electrónico, te mando un documento donde los 7 libros para ti apócrifos, para mí deuterocanónicos, son citados desde Jesús hasta el Apocalipsis en diferentes pasajes. Sí, por ejemplo, yo sé que en Judas está referencia a la profecía de Enoch. Bueno, pero fíjate, Josué, que nuevamente dijiste algo que es muy importante. Vos dijiste, yo creo que quienes recopilaron los libros de la Biblia lo hicieron de forma correcta y son infalibles. Bien. El problema está en que esos que recopilaron los libros de la Biblia, que vos creés que son infalibles, incluyeron en la Biblia los 7 deuterocanónicos. Si son infalibles, no deberían haberse equivocado con esos 7 libros. Pero vos esos 7 libros no los tenés en tu Biblia porque creés que se equivocaron. Entonces la pregunta es, ¿son infalibles o no son infalibles? Si no son infalibles, te tenés que retractar. Y además, ¿qué te asegura? Si no son infalibles, ¿qué te asegura que los libros que tenés en tu Biblia son los que deben estar? Si son infalibles, ¿por qué solo tenés 66 y no los 73 que recopilaron estos que supuestamente son infalibles? ¿Se entiende? Ahí tenés un problema. ¿Serio, lo que yo he investigado, porque yo pues uno está en la búsqueda de la verdad y siempre está pues investigando y confirmando las cosas. Dale. He entendido que de la Septuaginta, que fueron las traducciones de los 72 sabios, lo hicieron de forma simultánea, llegaron a las mismas traducciones, y esa fue la Biblia que usó incluso Jesús en algunas de las citas, ¿verdad? Entonces, si ellos dejaron fuera los deuterocanónicos, y esa es la Biblia que fue aceptada por Jesús y por los apóstoles, pues con esa es la que por fe acepto, porque al final siempre hay que dar un salto de fe, ¿no? Siempre está el tema de la fe, de creer, de aceptar. Y que quiero avisarle, perdón padre, simplemente hay una persona que desde hace un rato que está esperando, se llama Federico Falcón. Sí.
que téngame un poquito de paciencia, ya estamos terminando, que ya va a entrar. Y por otro lado, cuando entre, tiene que entrar con cámara encendida. Le quería comentar al señor que está esperando del otro lado. Sí, padre. Sí, no es que hay que dar un salto de fe, sino que también hay que creer a la Escritura, como dices tú. Y la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y es la Iglesia, con su autoridad, la que dijo, estos son los libros. No es un salto de fe solamente, sino que la Iglesia hizo un trabajo de investigación, hizo un trabajo de dirimir qué libros sí y qué libros no, Josué. Y en la canonicidad incluía varias cosas. Primero, que fueran leídos en todas las iglesias fundadas por los apóstoles, es decir, catolicidad, universalidad de esos textos. Segundo, que de verdad, desde tiempos de los apóstoles hasta el concilio de Roma, de Hipona y de Cartago en el año 382 y 392, esos textos, la tradición, es decir, el boca a boca de las comunidades, profesaran que esos textos venían de los apóstoles. Y también la autoridad de quien los había escrito. Porque, por ejemplo, tenemos 3 cartas del apóstol San Juan, pero es que una es del apóstol San Juan y 2 son del presbítero Juan. ¿Son el mismo? ¿No son el mismo? Pues eso se lo dejaremos a los de la crítica textual y a los de la historia. Pero es la Iglesia la que con su autoridad, dada por Cristo, decide que son 73 libros, inspirados por el Espíritu Santo, por la asistencia que Cristo prometió a su Iglesia y a sus ministros. Entonces, Josué, si tú has sido honrado en decir que ellos fueron inspirados y que fueron honrados en crear ese canon tiene 73 libros y no 66. No sé si me entienden. Si a ustedes les parece, con su permiso, me gustaría ya ir aterrizando Claro. para también voy a darle... coger el correo de Josué. Ahí Josué nos pasó su correo. Josué, ahora ya abandonando lo que es este ida y vuelta, entre comillas, debate sano que se da contrastando ideas. Hermano, te hago una pregunta ya del plano personal. ¿Vos estás en medio de una búsqueda o vos estás seguro de tu adventismo? Yo estoy seguro. Ok, listo, buenísimo. Bueno, hermano, ya sabes que las puertas las tenés abiertas para cuando quieras volver, con todo gusto. Ahí el padre está anotando tu mail. Ya lo tengo. He sido yo, Santi. Ok. Para que no se me olvide. Ok. Y por Muchas si se me gracias por el despista, tiempo. que puedas reñirme y decirme, ¿le has mandado esto a Josué? Un abrazo grande, Josué, y muchas gracias por tu tiempo y por lo buena onda que sos, hermano. Te mando un gran abrazo. Muchas Ánimo. gracias. Chao. Chau. Me cayó muy bien, Josué, es un tipo muy agradable. Bueno, hay que orar siempre por todos aquellos que sean intelectualmente honestos, ¿no?